Buenas tardes, muy estimadas amigas, muy estimados amigos de los medios de comunicación. Desde muy temprana hora el día de hoy he recibido llamadas de medios de comunicación, pero también de muchas ciudadanas y ciudadanos realmente indignados ante la posibilidad de que Javier Duarte pudiera recuperar su libertad, cuando menos para cursar en libertad un proceso penal. Hay realmente en el pueblo de Veracruz una enorme indignación. Es por ello que el gobierno del Estado de Veracruz, el gobernador del Estado de Veracruz, fija su postura ante este tema. El caso de corrupción de Javier Duarte y la banda delictiva que lo acompañó en el gobierno de Veracruz es sin duda el más grave y escandaloso en la historia del país. Robaron el dinero de los niños, de los ancianos, de los jubilados, los fondos que debían haber sido destinados a comprar medicinas y mejorar las instituciones de salud. Robaron el dinero de la Universidad Veracruzana, también los recursos de los municipios. Defraudaron al fisco federal, quedándose con 17,000 millones de pesos que debían haber enterado al SAT. No puede haber clemencia para quien no tuvo piedad con el pueblo de Veracruz. Él y su banda fueron despiadados. No les importó el daño gravísimo que le hicieron a nuestro Estado. No hay manera de que sean perdonados. El daño estructural que le hicieron a Veracruz sigue a la vista. Por eso, desde hace años, decidí encabezar la lucha contra este grupo delictivo y con valor y decisión logramos sacarlos del gobierno del Estado y encarcelar a varios de ellos. También hemos hecho un esfuerzo enorme por recuperar bienes y dinero, y lo hemos logrado. Estoy totalmente seguro, y quiero reiterarlo con toda claridad, que Javier Duarte no obtendrá su libertad. Y no lo obtendrá porque existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad directa en este brutal desfalco que sufrió Veracruz. Jurídicamente, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda claridad que aunque el delito no sea considerado como grave, nadie que esté en riesgo de huir puede ser liberado. El Código establece con toda claridad que si la persona que está sujeta a proceso y el delito no es grave solicita su libertad, el juez tiene que valorar a petición de la Procuraduría General de la República algunos elementos que son básicos. En primer lugar, el riesgo de fuga. Y Duarte ya se fugó. Es obvio que si fuera puesto en libertad, de inmediato se fugaría. Segundo, el no tener domicilio familiar en México. Hay que recordar que su esposa, sobre quien pesa también una orden de aprehensión y una solicitud de extradición, también vive en Londres. También tiene Duarte los medios económicos suficientes para escapar. Por esta razón, la Procuraduría General de la República podría solicitar, y seguramente lo hará el juez en su momento, que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Pero por otra parte, y esto es muy importante, hay que recordar que en esta misma sala lo anunciamos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró que en la solicitud de extradición de Javier Duarte de Guatemala a México se incorporaran 2 órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias, de tal manera que si fuera liberado en la Ciudad de México para que cursara su proceso en libertad, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser trasladado al centro de reclusión ubicado en Pacho Viejo y desde ahí cursar en prisión sus procesos, porque la Constitución es muy clara. No puede otorgarse libertad durante el proceso a la persona que esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En este caso, existe el precedente ya de que Duarte está siendo sometido a 2 procesos penales en la Ciudad de México. Es decir, no hay ningún elemento, y lo digo para tranquilidad del pueblo de Veracruz, que permita afirmar hoy que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel. Tiene los 2 dentro de la cárcel y así debe permanecer durante muchos años. Por otra parte, quisiera recordar que además de estas denuncias y estas 2 órdenes de aprehensión que ya tiene libradas en su contra la Fiscalía General del Estado,
También hay un orden de aprehensión pendiente de ejecutarse, un orden de aprehensión por desaparición forzada, delito por el cual ya están siendo procesados el exfiscal, el exsecretario de Seguridad Pública y un número importante de mandos y de policías de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General del Estado está en espera de que la Procuraduría General de la República solicite al gobierno de Guatemala el permiso que se requiere para incorporar en el procedimiento de Duarte la autorización del gobierno de Guatemala y de esta manera ejecutar la orden por desaparición forzada de personas. Hay un elemento también adicional que está pendiente y que es gravísimo. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias por la desviación de casi 27,000 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte, una cuarta parte del presupuesto del Estado. Estas 72 denuncias están pendientes de ser tramitadas en la Procuraduría General de la República y seguramente el Procurador General de la República actuará como la ley lo ordena. Quiero por último señalar lo siguiente. Todo mi periodo como gobernador seguiré luchando para que Duarte y sus cómplices sean sancionados con severidad. Y a partir de diciembre, como ciudadano, mantendré mi exigencia, elevaré mi voz para que se haga justicia en este caso. No puede haber impunidad en el caso de Duarte y sus cómplices. Es el caso que más ha dañado a Veracruz. Es el caso que llevó a Veracruz, es una banda que llevó a Veracruz a una situación de crisis estructural. No puede ser que hoy los mexicanos estén recibiendo la noticia de que Duarte podría salir en libertad. Estoy totalmente seguro de que la Procuraduría General de la República hará uso de las facultades legales que tiene y solicitará al juez, en términos del artículo de la Constitución que ya mencioné y del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitará al juez que Duarte siga en prisión durante su proceso. Pero si lo liberaran, reitero, en el mismo lugar donde hoy está cursando su proceso en prisión, en ese mismo lugar tendría que ser entregado a las autoridades veracruzanas para que fuera trasladado al reclusorio y no saldría en libertad, por las razones expuestas que tienen apoyo en la Constitución y en las leyes de nuestro Estado y de nuestro país. No permitamos la impunidad. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, no lo permitirá. Duarte debe seguir en prisión y deben devolver lo que le robaron a los veracruzanos. Si hubiera alguna pregunta, estoy al orden. Sí, gobernador. El gobernador electo Cuitlava García ha dicho que Duarte pues no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, que si lo libera la PGR, él no procedería en su contra. ¿Qué opinión le merece? Y la otra, Morena pues nunca se ha pronunciado en contra de Javier Duarte y todos los cómplices que ha tenido. ¿Cuál cree que sea esta relación? Yo seré gobernador hasta el día 30 de noviembre a las 12 de la noche. Y en mi función como gobernador, en la parte que me corresponda, pero también en lo que se refiere a mi representatividad de los veracruzanos, exigiré que se haga justicia. Lo que suceda después de ese momento será responsabilidad de quien me sustituya en el cargo. Lo que los veracruzanos quieren es que se haga justicia en el caso de Duarte y de toda su banda, que no haya impunidad. Sería una burla para el pueblo de Veracruz y para el pueblo de México que Duarte saliera en libertad, aunque sea para cursar su proceso en libertad. Al día siguiente lo veríamos en Londres disfrutando de la misma vida que vive su esposa, es decir, con lujo, con todo lo que se requiere para vivir realmente en una ciudad como esa, con los recursos de los veracruzanos. Hay que decirlo con toda claridad. No permitiré que haya impunidad. Señor gobernador, preguntarle, en el tema en el cambio de que se le acusaba por delincuencia organizada y se le rebaja, por decirlo de alguna manera coloquial, asociación delictuosa, ¿qué cree usted que pasó? Digo, a final de cuentas la PGR ha mostrado cierto aletargamiento en llevar a cabo las diligencias, a ratos benevolencia, y que el mexicano común y corriente piensa que pudiera pasar lo que sucedió con el Bester Gordillo, 3, 4 años en prisión y para afuera y no pasó nada. Esa era una pregunta. Y la segunda, con lo que comentaba de lo que la diligencia que están haciendo en Guatemala para integrar, en breve podría estar la orden de aprehensión a Duarte, aunque ya está en prisión, por desaparición forzada y únicamente notificarle al reclusorio Varonil Oriente que el gobierno de Veracruz o la Fiscalía General del Estado, en su autonomía, está acusando a Duarte de desaparición forzada. Estas serían dos preguntas. En el primer caso, quiero decirles que no tengo confirmación oficial de la Procuraduría General de la República
respecto si varió el tipo delictivo de delincuencia organizada a asociación delictuosa. He buscado esta mañana comunicarme con el señor procurador, pero se encuentra en una reunión. Hasta este momento no tengo confirmación oficial. Pero si así fuera, reitero, la Procuraduría General de la República tiene los elementos jurídicos para pedirle al juez que no le otorgue la medida de libertad en el proceso. ¿Por qué razón? Porque hay riesgo de fuga. Él ya se fugó una vez, lo podría volver a hacer. También porque no tiene domicilio en México, su familia vive en Londres. Esto y las razones también que expuse en cuanto al procedimiento, los dos procedimientos penales que ya están fincados en Veracruz, impediría que saliera en libertad. En lo que se refiere a desaparición forzada, ya existe una orden de aprehensión, pero la misma no se puede ejecutar hasta que el gobierno de Guatemala no otorgue la autorización. Se llama una excepción al principio de especialidad técnicamente. El gobierno de Guatemala debe decir sí. ¿Qué pensamos? Que en el momento en que llegue la solicitud al gobierno de Guatemala, siendo un tema tan grave, un delito de lesa humanidad como el de desaparición forzada, el gobierno de Guatemala de inmediato, estamos ciertos, aprobará que se incluya ese delito entre los delitos por los cuales Duarte debe ser juzgado. ¿Confía usted en la PGR tomando en cuenta el antecedente inmediato de Elbester? Hace un par de años dejaron libre al hijo del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y se fugó, ya no lo encontraron. ¿Confía usted en la PGR con esos antecedentes? Me refiero solamente al caso Duarte. En el caso Duarte confío plenamente en la Procuraduría General de la República. Han actuado bien, han actuado en consecuencia. Lo que veo es un caso fuerte en contra de él. Si la Procuraduría cambió el tipo de delito, probablemente sea para fortalecer aún más la acusación. Yo tengo la absoluta certeza de que el procurador es un hombre honorable que no se prestaría a una jugada de este tipo. Oiga, en relación al principio de especialidad que ustedes han pedido que se amplíe al gobierno de Guatemala, ¿han platicado con autoridades judiciales de Guatemala qué les han dicho si hay esta posibilidad? Porque usted se muestra confiado. Otro punto es, reiterando o retomando lo que decía Noé, ustedes han hablado con la PGR y les han dicho que sí hay posibilidades de que inmediatamente aprendan a Duarte para evitar que se fugue, porque pues también hay esta situación o esta sospecha de que en horas pudiera liberarlo y no tenerlo el gobierno de Veracruz para los otros delitos que está investigado. En el primer caso le diría que no corresponde al gobernador del estado ni al fiscal del estado hablar con las autoridades judiciales de Guatemala. El procedimiento es un procedimiento que ya se inició con la solicitud de la Fiscalía General del Estado a la Procuraduría General de la República para que por las vías diplomáticas que procedan se solicite la excepción al principio de especialidad, se incorpore el delito de desaparición forzada en el procedimiento de extradición y entonces sí se puede ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. En lo que se refiere a la PGR, yo sostengo que no hay ninguna posibilidad de que Duarte ponga un pie en la calle. Y repito, si pone un pie en la calle, ahí lo estarían esperando elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para traerlo a Pacho Viejo, y aquí en Pacho Viejo tendría que cruzar 2 procesos penales por las cuales ya hay orden de aprehensión ejecutada. Gobernador, en el principio de especialidad, ¿existe algún plazo para que la PGR y Secretaría de Relaciones Exteriores lo presente al gobierno de Guatemala? ¿Y qué justificación le estarían dando estas dependencias federales para no presentar la moción que ha solicitado la Fiscalía para que también se le enjuicie por el caso de desaparición forzada de personas? Eso por un lado. Me queda claro que la Fiscalía General del Estado tiene una orden, nada más a ver si está en firme esta orden de aprehensión por 220 millones de pesos, si mal no recuerdo, que desvió en la CAEP. Su defensa había promovido una serie de amparos, pero la verdad desconozco si alguno hubiera procedido. El fiscal le ha dicho si sigue en firme por lo que me dice, creo que sí, ¿no? Sí. Lo primero es, la Procuraduría General de la República no tiene plazo para solicitar al Guatemala la excepción al principio de especialidad. Yo he estado en contacto con el señor fiscal general del Estado para preguntarle cómo va el procedimiento, y la información que él ha obtenido es que ya la Procuraduría General de la República solicitó a través de la Cancillería, que es la vía diplomática adecuada, a través de la Cancillería, que el gobierno de Guatemala haga excepción a este principio de especialidad y se puede entonces ejecutar la orden de aprehensión por desaparición forzada, delito por el cual ya están siendo procesados, como ustedes saben, el exfiscal general del Estado, el exsecretario de Seguridad Pública, altos mandos de esa dependencia y un número importante de policías. Ayer incluso se dio a conocer la detención de 7 elementos más.
En el segundo tema, si está vigente la orden de aprehensión por el delito de coalición, peculado, tráfico de influencia, sí está vigente, no ha procedido ninguno de los amparos que se han interpuesto y efectivamente es un tema que tiene que ver con CAEF. Gobernador, buenas tardes, Miguel León, de Consulta Veracruz. Sobre esta solicitud que ahora estaría haciendo, la Fiscalía General del Estado por el delito de desaparición forzada de personas, la primera pregunta es, ¿por qué hasta este momento, gobernador, cuando el fiscal general del Estado hizo un viaje a Guatemala, esto es algo público, no sé por qué no se hizo en ese momento, sobre todo, gobernador, porque, yo recuerdo un momento en el que el hoy presidente electo de la República tuvo una controversia por llamar chivos expiatorios, en el cual usted respondió con un mensaje y usted, entre esos, sobre liberar a criminales, ¿sí? Usted en ese momento, en ese video, mencionó incluso el caso de Tierra Blanca, de los jóvenes que fueron desaparecidos por la policía estatal. Ya había antecedentes y no nada más en denuncias ante medios, había denuncias que estaban corriendo y que no se tomaron en cuenta para hacer esta solicitud que ahora hace la Fiscalía. Sí, claro. La información que me ha proporcionado la Fiscalía, y la podemos checar en los tiempos, es que cuando se llevó a cabo el proceso de extradición en Guatemala, no se había concluido aún la investigación sobre desaparición forzada. Tan es así que la orden de aprehensión contra el exfiscal se libró apenas hace unos cuantos meses, después de que Duarte ya había sido extraditado a México. No fue ninguna omisión de la Fiscalía, ni negligencia, sino que se llevó a cabo todo un procedimiento, que fue, por cierto, muy complejo, para lograr acreditar responsabilidades penales a quienes participaron desde el gobierno en la desaparición de personas. Señor gobernador, una pregunta más que ahorita me piden aquí de Estados Unidos. Dicen que en septiembre va a haber una audiencia en Houston, en el condado de Harris. Si la Fiscalía o el gobierno de Veracruz va a pedir participación para hablar sobre el desvío de recursos con el que se hicieron la compra de estos inmuebles. Es una audiencia que se lleva a cabo en el condado de Houston, que es un tema de proceso civil. Sí, como informamos oportunamente, el gobierno del estado de Veracruz contrató un despacho, el despacho de Tom Bosby, en la ciudad de Houston, para tratar de que por la vía civil pudiéramos recuperar una serie de bienes inmuebles que están detectados ya en Houston, pero también en Miami, también en Nueva York, también en Tucson, incluso bienes que están en Europa. Este despacho ha interpuesto una serie ya importante de denuncias por la vía civil y claro que compareceremos representados por ese despacho. No la tengo a la mano, pero son cientos de denuncias ya. No, muchos más. El despacho está presentando caso por caso. Gobernador Ricardo Flores de Cuadratín Veracruz y de Heroica Medios, preguntarle por qué se da la reclasificación de este delito de delincuencia organizada. Y en segunda pregunta, usted había reconocido el apoyo del gobierno federal para la captura de Javier Duarte de Ochoa. Ahora con esta reclasificación y la posible salida del exgobernador, ¿se estaría comprobando que hay un pacto primor, como usted ya lo había dicho también en otras ocasiones? A ver, primero no tengo la certeza de que la acusación haya variado. No he podido hablar con el Procurador General de la República y en los medios se dice que hubo una formulación de acusación el día de ayer por delitos distintos o por un delito distinto al que originalmente se había planteado. Yo no tengo la confirmación. Segundo, si hubo alguna variación, seguramente fue para fortalecer el caso. Hay que recordar que el nuevo sistema de justicia penal es un sistema que parte de la base de presumir la inocencia del imputado. Entonces hay el riesgo siempre de que si no se presenta un caso bien sólido, bien robusto, la persona pueda salir en libertad. En el caso de el apoyo de la Procuraduría General de la República, yo le quiero decir que ha habido plena coordinación en este y en otros casos. Y hemos podido, a través de la Procuraduría General de la República, recuperar algunos bienes y seguramente, antes de que termine mi gestión, recuperaremos más bienes. Ha habido plena coordinación, pleno apoyo y claro que confío en la Procuraduría. Gobernador, por mi parte una pregunta más, nada más. Ayer un empresario apellidado Cosío colocó un reloj en el que va a contar los días y horas que faltan para que usted se vaya. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, nosotros nos comprometimos al llegar al gobierno a hacer uso honesto, transparente de los recursos de los veracruzanos. La decisión es una decisión que se ha llevado a la realidad, a la práctica,
y gracias a ello, a pesar de las circunstancias muy complejas financieras en que recibimos el gobierno del Estado de Veracruz, hoy la situación financiera es mejor. Recordarán también que al inicio de mi administración, Javier Duarte intentó dejarnos como herencia un listado de acreedores del gobierno del Estado de Veracruz por más de 40,000 millones de pesos, listado que incluso pasó por la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados aprobó ese listado como si fueran realmente cuentas a cargo del gobierno del Estado, y aprobó también que el 3% del impuesto a la nómina se destinara a pagarle a quienes trataban de cobrarle 40,000 millones al gobierno. En esta misma sala anuncié que se implementaría un procedimiento de revisión de todas estas facturas, de todos estos documentos con el que pretendía cobrarse al gobierno del Estado de Veracruz. Anuncié también que quien tratara de cobrar algo que no estuviera debidamente justificado, daríamos vista a la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía procediera. Como consecuencia de esto, se implementó un procedimiento de revisión en el que participó la Secretaría de Finanzas, la Contraloría, las áreas jurídicas del gobierno, y resulta que no eran 40,000 millones. La deuda que realmente el gobierno del Estado podría reconocer en este momento es de aproximadamente 296 millones de pesos. Es decir, si el gobernador hubiera actuado sin responsabilidad y hubiéramos caído en la trampa de Duarte, hubiéramos pagado 40,000 millones de pesos a pillos que querían cobrarle al gobierno de Veracruz y que para que pudieran cobrar en los próximos años habían decidido dejar la recaudación total del impuesto a la nómina para que un fideicomiso manejado por particulares le pagara a esos pillos. Logramos que esa deuda de 40,000 bajara a 296, si no mal recuerdo, millones de pesos, mismos que se empezarán a pagar. Dentro del listado de personas incluidas en esa cifra no se encuentra la persona a la que usted hace referencia, ni tampoco los que se agrupan en esta asociación. Uno de ellos, por cierto, pretende cobrar rentas de camionetas suburbanas, varios millones de pesos. Se hizo un análisis de las facturas, no hay ningún otro documento más que una fotocopia de una factura. Se fue al domicilio, no existe ninguna oficina, no hay absolutamente nada. La persona a la que usted hace referencia, que instaló el reloj, no es empresario, no tiene ninguna empresa. El gobierno del Estado no le debe ni un centavo. Lo he dicho y lo reitero, los coyotes no tienen espacio en este gobierno, no lo vamos a permitir. En cuanto al reloj, pues miren, yo desde siempre yo tengo muy claro que los cargos en algún momento se terminan. Hoy, en este reloj de cuenta regresiva, indica que tengo todavía frente a mí 99 días, 11 horas, 35 minutos y 49, 48, 47, 46 segundos. Lo he traído toda la vida. Entonces, y a mí me queda perfectamente claro que los cargos son pasajeros, que la democracia es para servirle, en este caso haber tenido el honor de servirle al pueblo de Veracruz durante 6 años, y si traigo el reloj en reversa, como se llama, es porque tenemos muchas cosas por hacer todavía. Ayer tuve toda la mañana reunión de seguridad, después por la tarde vimos agenda, y realmente la agenda del gobernador en los próximos meses estará saturada, y por fortuna estará saturada de cosas positivas. Vamos a inaugurar clínicas, hospitales, carreteras, obras urbanas, obras por miles de millones de pesos, y será muy grato terminar este gobierno dando a los veracruzanos parte de lo que merecen. Y reitero, durante mi etapa como gobernador, durante mi gestión como gobernador, parte central de mi gestión ha sido que se haga justicia a los veracruzanos en el caso de Duarte. Pero esto no terminará el 30 de noviembre. Antes de ser gobernador, como simple ciudadano, demandé una y otra vez que se hiciera justicia. A partir del 1 de diciembre, también como ciudadano, exigiré que se haga justicia. Muchas gracias. Gobernador, nada más una pregunta, por favor. Adelante. Jesús Ruiz, reportero de Político y de Imagen del Golfo. Preguntarle, en el caso de la señora Karime Macías, ¿a qué se debe la tardanza? ¿No? En algún momento se manejó que ya podía ser incluso extraditada. ¿La Cancillería o la PGR no están ahí cumpliendo con su labor o con la petición que hizo públicamente? Y también preguntarle, en el caso del exgobernador, en algún momento al inicio de su administración se habló del asunto de los medicamentos clonados en el SECAN.
Fue un asunto mediático de nivel nacional, ¿no? Y al final parece ser que nunca procedió legalmente. Este asunto sí tiene, digamos, bases para proceder o entablar algún proceso contra el exgobernador. Ahora, en el caso de Karime Macías, como ustedes saben, se ha dictado en contra de ella una orden de aprehensión por desviación de recursos que debían haberse destinado a los niños, cientos de millones de pesos. Sin embargo, viviendo en Londres, como se acreditó también, yo lo di a conocer, se tiene que llevar a cabo un procedimiento de extradición que, según nos ha informado la Procuraduría General de la República, es bastante complejo. También lo informé en su momento. Se tiene que solicitar primero a la Cancillería de México que haga lo mismo, que solicite a la Cancillería del Reino Unido, y allá se lleva a cabo una especie de juicio donde se le llama a la señora, se le dice que tiene un orden de extradición, ella tiene el derecho de defenderse. Es un procedimiento complejo, es un procedimiento que no es fácil y que no es corto, es un procedimiento más bien largo, pero lo importante es que hay una orden de aprehensión en su contra y que se hará justicia en este caso también. En cuanto a los medicamentos, sí ha sido útil para la investigación y para la formulación de denuncias. Gobernador, por último, me gustaría saber nada más, en el tema de los empresarios, dice usted que ellos son unos pillos, que no se les debe nada, que en el caso de Cosío es un coyote, pero usted, ¿por qué no ha presentado denuncias penales si ellos no actúan de forma lícita? Él tiene unos documentos donde muestra que hay un tomógrafo y hay un equipo de hemodiálisis que fueron entregados al hospital, al SECAN y ahí al hospital que está en cancerología, y comentan que ese equipo no se le ha pagado, entre otros equipos que entregó. Él ha mostrado documentos. ¿Usted puede mostrar con documentos que ellos son realmente pillos y coyotes? A ver, yo no dije que los empresarios sean pillos y coyotes. Dos partes, está muy claro. Dije que Duarte nos quiso heredar 40,000 millones de pesos de deuda, que los veracruzanos debíamos pagar 40,000 millones, y que para eso destinaron el 3% del impuesto a la nómina, que recauda anualmente 3,500 millones. Es decir, pensaban dejar ese 3% a la nómina los próximos 10 años destinado a pagarles a un grupo de pillos que cuando se les llamó a que acreditaran que efectivamente se les debía, simplemente desaparecieron, nunca concurrieron. Se hizo un proceso de limpia, y ese proceso de limpia bajó la deuda de 40,000 millones a 296 millones. Había una cantidad de pillos enorme que querían cobrarle al gobierno del Estado, y este gobierno no lo permitió. En cuanto a las otras personas, con toda claridad le digo, ninguna está incluida en este proceso que llevó a cabo la Secretaría de Finanzas. El proceso que llevó a cabo fue un proceso exhaustivo, se revisaron documentos, se revisaron facturas, y yo no tengo por qué acreditar que el señor X sea propietario de un tomógrafo. El que tiene que acreditarlo es él no es empresario, punto. Señor gobernador, se sabe que... ¿De dónde es usted? Uno TV. Se sabe que el exgobernador Javier Duarte Ochoa dio facilidades también a su exsuegro ahí en Coatzacoalcos para adquirir ciertos lotes de propiedades y empresas. ¿Hay algún proceso también para poder quitarles o tratar de que esas propiedades regresen al gobierno del Estado de Veracruz? Sí, fue desde antes, fue en la etapa de Fidel Herrera, cuando Duarte era secretario de Finanzas. Efectivamente se quedaron con una parte importante de la reserva territorial. Desde que llegamos yo anuncié que haríamos lo posible por recuperar esa reserva, y lo hemos tratado de hacer a través de Invivienda. Sin embargo, fueron muy mañosos en el sentido de cómo cubrir esas donaciones. Solicitaron créditos con cargo a los terrenos, hicieron fideicomisos, un proceso muy complejo que lo está llevando a cabo Invivienda para tratar de recuperar esos bienes que son de los veracruzanos y que son muy valiosos. Muchas gracias, que tengan buen día. Adelante. Una última y me voy. A ver, adelante. Nada más porque eres mi tocayo, man. Miguel se llama, ¿no? A mí me la hacen de Jalapa, ¿no? De Estados Unidos, la pregunta. Bueno, pues sí nos dejó picar. Tiene corresponsal en Estados Unidos, Zabaleta, ¿eh? No. Sí, nos dejó intrigados con el tema de los medicamentos clonados. Dice que ha ayudado para hacer ciertas denuncias, gobernador, pero bueno, concretamente, si esto podría de alguna manera responsabilizar al exgobernador Javier Duarte, porque hoy es el tema, ¿no? Sí, le repito que este tema se estudió, se ha seguido estudiando, se ha seguido profundizando, y ha servido para presentar algunas denuncias, por ejemplo las que ha presentado Orfis, que esas no las mencioné, pero que son también por miles de millones de pesos. ¿Algo más?
Muchas gracias, ten buen día. A ver, mande. Bueno, de la finalización de su administración. No han corrido tiempos fáciles para los exgobernadores en el país en los últimos años y el gobernador electo ha hablado de investigar su administración. ¿Le preocupa el tema de alguna acción de justicia a su gobierno? Gracias. Mire, me preocupa terminar las obras, terminarlas bien, pagarle a tiempo a las personas, continuar con los programas del gobierno del Estado, seguir prestando buenos servicios de salud, mejorar la calidad educativa, seguirle pagando puntualmente su subsidio a la universidad, mantener las finanzas en orden, terminar de pagar lo que debamos y entregar el gobierno como se debe entregar, con estabilidad política y paz social. Eso es el único que pienso el día de hoy. Gobernador, Sara Landa de Mega Noticias, Jalapa. Primero, ¿cuándo se va a reunir con el gobernador electo? Porque ha comentado que no ha recibido el día ni la hora de cuándo podrían recibir para la entrega-recepción o ponerse de acuerdo. Y la segunda, ha comentado también que podría haber investigaciones en su contra por también presuntos desvíos de recursos del gobierno del Estado. ¿No le preocupan estas denuncias que al término de su gobierno, pues, prácticamente pase lo mismo que con Duarte, que vayan contra usted? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, primero yo fui muy claro, dije que en el momento en que jurídicamente se considerara gobernador electo, yo saldría a hacer un pronunciamiento y así lo hice aquí en la Sala Carranza. Muchos de ustedes estuvieron presentes. Ahí mismo di la bienvenida, felicité al gobernador electo y dije que estaríamos en disposición de reunirnos cuando ellos lo consideraron prudente. Ellos respondieron que será a partir del 1 de noviembre, que es la fecha en que se inicia el proceso de entrega-recepción. Es el tema primero. El segundo, pues no tengo ninguna preocupación, porque he actuado con limpieza y con honestidad. No hay una sola denuncia por corrupción en contra de este gobierno. Gracias, que tengan buen día. Gracias.